Hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidas. Les habla Alfonsina. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Y bueno, llegamos al gran final de este fic de mi querida Lizzie Villers, que a mí me encanta este fic porque nos trae detalles muy reales, nos trae detalles que pasaron en esa época, y por eso a mí me encantan los fic de mi querida Lizzie Villers, porque ella le gusta investigar, no pone datos por así llamarlo, ella investiga y hace notar lo que ocurría en la época en la que escribe sus fic. Y bueno, en el capítulo anterior, pues sí, vientos de guerra. Desgraciadamente se aproximaba la Segunda Guerra Mundial. Terry, preocupado por sus hijos, qué es lo que iba a pasar, cómo la iban a pasar, cómo lo iban a arreglar. El duque le hizo saber a Terry que desgraciadamente una guerra era inminente. Terry estaba previniendo cosas, lo vio claramente tanto Terry como Evelyn y Oliver cuando llegaron al centro de Londres. Es una época triste, chicas, es una época bastante triste para la humanidad, es algo que no se puede olvidar, pero pues sucedió. Pero bueno, chicas, ¿qué nos depara en este último capítulo? Vamos a descubrirlo. Así que comenzamos con este fic llamado Dear Terry. Capítulo 12. La verdad y un adiós. Stratford-upon-Avon, noviembre de 1939. El sol bañaba el pueblo con una luz líquida y blanquecina por primera vez después que una lluvia persistente por 3 días por fin había mermado sobre Stratford-upon-Avon. Oliver examinaba con detenimiento cada habitación de la casa, cuidando de que las reformas encargadas por su padre estuviesen hechas como él las había pedido. En la planta baja, Terry conversaba con el contratista mientras, a su vez, recorría la cocina y el salón principal, ocupados ya por los muebles que el ebanista de la ciudad diseñó para ellos. Todo parecía estar de acuerdo a las exigencias del actor. Estaba realmente satisfecho con los resultados. Aquella no era una casa de las dimensiones de la casa de Kensington, pero estaba seguro de que había logrado hacerla tan confortable que todos, tan pronto como la ocuparan, se sentirían cómodos en ella. Oliver bajó las escaleras sin perder de vista el tapizado de las paredes, mirando las vigas del techo que era algo más bajo que el de la casa de Londres. Él asegurándose de que los escalones y el pasamanos, también refaccionados, fueran seguros para sus hermanos más pequeños. ¿Qué te parece?, le preguntó Terry, interesado en la opinión del segundo de sus hijos. Creo que está lista, aunque me temo que no cabrán todos tus libros en los estantes de la biblioteca. Sí, tendremos que dejar muchas cosas en Londres. Organizaremos la mudanza apenas lleguemos a casa. Padre e hijo realizaron una última inspección y juntos se asomaron a la terraza, desde la que se podía ver cómo fluía pacífica e impasiblemente el río Avon, aspirando el olor a leños quemados que se esparcía con la brisa por todo el ambiente. Luego caminaron juntos por los terrenos y dieron un vistazo a la cabaña, que estaba a punto de terminar. Salieron de la propiedad satisfechos. Terry
Sugirió partir en ese momento para llegar a tiempo a Oxford para recoger a William, quien iría a Londres con ellos para visitar a su madre, que en esos días pasaba adoloridos momentos por la reciente muerte de la tía abuela Elroy en Chicago. Candy había recibido una llamada de Archie dándole la mala noticia la misma mañana en que Terry y Oliver partieron a Stratford para hacer la última inspección de la casa. Enterado de la profunda tristeza que embargaba a su madre, William les comunicó su deseo de que pasaran por él cuando estuvieran de regreso a Londres. El muchacho también tenía como propósito pasar tiempo con su querido amigo James Collins y con Luisa, su hermana, a quien pretendía desde hacía 2 años. La ruta incluía hacer una parada en Aylesbury, luego de recoger a William para tomar allí un refrigerio y continuar el camino a Londres para llegar a la ciudad antes del atardecer. Con el plan fijado, Terry condujo su deportivo por la campiña inglesa. A Terry le pareció ver a William mucho más alto. El chico, portando apenas una mochila, se acercó al auto mientras que, con una mano, saludaba. Oliver descendió para saludarlo con un abrazo y tomar la mochila de su hermano. Acto seguido, se acomodó en el asiento trasero. Mientras hacía esta maniobra, los hermanos se lanzaron miradas cómplices. Oliver sabía lo que se venía. William le pidió a su padre que lo dejara conducir hasta Londres. Terry, viéndose acorralado por ambos jóvenes, accedió luego de una tonta discusión y le cedió el lugar al conductor, al chico rubio, y de ojos tan ultramarinos como los suyos. En menos de una hora, los tres se estaban acomodando en una mesa de una taberna ya conocida para ellos en Aylesbury. Terry observó que el lugar estaba lleno de soldados, quizás de un regimiento de la ciudad, hombres tan jóvenes como sus hijos, pertenecientes a la Fuerza Expedicionaria Británica. James se unirá. Luisa me lo ha contado ayer, dijo William, mientras también observaba a los soldados. Oliver no pronunció palabra. Miró a su padre como esperando su reacción. ¿Lo verás en Londres?, preguntó Terry. Sí, también por eso quise venir con ustedes. Quiero despedirme de él. Los tres guardaron silencio unos instantes, hasta que William retomó la conversación, pero con un tema diametralmente distinto. Así que Mercurio, dijo en clara alusión al papel de Oliver, interpretaba en la puesta en escena de Romeo y Julieta, que Terry dirigía. En defensa de tu hermano diré que se ganó su puesto, y es un gran papel para un joven novato como él. ¿Novato, papá? Es mi tercer rol. Sigue siendo un novato, Oliver, hasta que te ganes un puesto estelar. Cuando llegaron a la casa Kensington, William fue el primero en entrar y, dando zancadas, subió las escaleras en ella, encontró a Marta, la saludó con cariño, dándole un beso en la mejilla. Nana, mi niño, bienvenido, le dijo Marta abrazándolo. ¿Y el bebé? ¿A dónde está el pequeño Mike? Duerme, le contestó Marta. Mi madre está en su habitación. William continuó su camino y llegó hasta la puerta de la habitación de sus padres. Tocó de forma suave y dejó saber que era él, y entreabrió la puerta. Candy estaba en su tocador, acababa de darse un baño y peinaba su cabello. Se puso en pie, apenas vio el reflejo de su hijo por el espejo. Fue directamente hasta él para abrazarlo y cubrirle el rostro de besos. William, por su altura, tenía que inclinarse para recibir todo el afecto de su madre. Luego, se tomaron de la mano y se dirigieron hasta el sofá de la habitación.
sentados uno junto al otro. Él le preguntó cómo se sentía. Candy, con una media sonrisa, le dijo que se sentía mejor. Sin embargo, unas lágrimas rodaron por sus mejillas. ¿Estás muy triste por la muerte de la tía abuela? Sí, William, a pesar de que yo nunca fui su favorita. En los últimos años tuvimos una mejor relación. ¿Recuerdas cuando fuimos la última vez a Chicago? Ella siempre te trató de forma especial. Te vio nacer, ¿sabes? Además, está el hecho de que ella era como una madre para tu abuelo Albert, y me duele no estar acompañándolo en estos momentos. No he podido hablar con él. Apenas hablé con tu tío Archie. El pobre ha estado muy ocupado con la preparación del funeral y el sepelio. Candy de pronto alzó su mirada y vio todo a su alrededor. También estaba el hecho de la mudanza, dejar esa casa en la que habían sido tan felices, donde se habían criado sus hijos y había nacido Duncan. Le partía el corazón. A todos esos sentimientos se unía, además, otro hecho doloroso: abandonar la clínica de mujeres, y no sabía por cuánto tiempo. Estaría apartada de la partería, un trabajo que había llegado a ella en el momento justo para hacerla sentir nuevamente útil y que tantas satisfacciones profesionales le proporcionaba. William se recostó en las piernas de su madre como lo hacía cuando era un niño, y Candy le acariciaba la cabeza también como muchas veces lo hizo en el pasado. No me gusta verte triste, mamá. Por eso quise venir a verte. Ya se me pasará. No te preocupes. Más bien, cuéntame cómo va todo en la universidad. Bien, algunos de mis compañeros abandonaron la carrera para enlistarse. Mamá, no sé si hago bien en quedarme. Si acaso no estoy siendo un cobarde. Las palabras de William traspasaron el cuerpo de Candy de forma transversal. Sintió un escalofriante estremecimiento y no fue capaz de decir palabra alguna. El miedo se había instalado en su corazón. William continuó con su relato. Pero el decano fiel nos ha dicho que somos tan necesarios como los soldados que van al frente. Al no saberse cuánto podría durar esta guerra, siempre será imprescindible contar también con un batallón de médicos y enfermeras. El decano fiel tiene razón. La gran guerra se extendió por 4 largos años. No sabemos cuánto durará esta guerra, y un médico es tan valioso como un soldado. James se enlistó. Abandonó Cambridge. «Oh, William», expresó Candy atónita. El muchacho se reincorporó y con las manos de Candy entre sus manos le manifestó su abatimiento por la noticia. Encontraba que la decisión de su amigo era heroica y requería de gran valor y valentía. Y aunque él mismo se cuestionaba si mantenerse en Oxford era lo correcto, él, sin duda, no se sentía preparado para dar un paso al frente. No, en ese momento. Iré a llamar a Luisa. Le diré que ya estoy en Londres. Le dio un suave beso a su madre en la mejilla y abandonó la habitación, cruzándose con Terry y en el umbral de la puerta. Terry caminó directamente hasta el sofá para saludar a Candy, con un beso en los labios, y sentarse a su lado, interrogándola sobre su estado de ánimo y pasando a continuación a relatarle cómo había estado las cosas en Stratford, detallándole que la casa estaba más que lista para recibirlos y que debían comenzar a empacar en los próximos días para salir de Londres antes del invierno. Terry tenía un acuerdo con Sir Archibald Flower para presentarse con su compañía en el Shakespeare Memorial en la temporada invernal. Candy estuvo de acuerdo con él. Comenzaría a organizar todo con Marta, ojalá al día siguiente. Los ingleses estaban dispuestos a enfrentar la guerra
con estoicismo y afrontando la amenaza nazi con la frente en alto. Los teatros no habían cerrado y la vida nocturna continuaba tan vibrante como antes de declararse el estado de guerra. Las compañías actorales continuaban adelante con sus espectáculos y los cines tampoco cerraron sus puertas. Los restaurantes seguían recibiendo comensales, los cafés y los pubs, a todos quienes quisieran distenderse en ellos. En resumen, mientras al otro lado del Canal de la Mancha un hombre fanático, político y peligroso seguía ganando terreno para la incivilidad, los ingleses demostraban que no estaban dispuestos a dejarse vencer por el miedo. William regresó a la habitación de sus padres unos minutos después para comentarles que había recibido una invitación de los hermanos Collins para cenar fuera e ir al cine. Al principio a Terry no le agradó que el muchacho abandonara la casa esa noche, pero William ya no era un niño, era capaz de cuidarse solo y entendía además la necesidad que podría tener de reencontrarse con la chica que quería, sino también con su viejo amigo. Dijo que extendería la invitación a Oliver, ya que sabía del mutuo aprecio que tenía su hermano y su amigo. Era una noche para despedir de alguna forma a James, quien comenzaría su entrenamiento militar en apenas días. Y él mismo debía regresar a Oxford. No podía perder más que 2 días de clases. Después de que la familia cenó, Candy decidió regresar a su habitación y no reunirse con Terry en la estancia para tomar el café allí y escuchar la radio como lo venían haciendo. Rutina a la que se les unía Mike y Marta, luego de que los chicos estaban ya en sus camas. Entonces, Terry decidió ir a su estudio a leer un rato, pero se entretuvo antes revisando cajones, haciendo una especie de evaluación mental de lo que trasladaría a Stratford y lo que se quedaría en aquel lugar. No podía llevarse toda la biblioteca, pero bien podía llevarse las pinturas, por supuesto las fotografías, sin duda la máquina de escribir. Siguió revisando cajones y extrajo de uno de ellos, el único cerrado con llave, una carpeta contentiva de documentos de importancia. Estaba su acta de matrimonio, las actas de nacimiento de cada hijo, el certificado de adopción de Oliver y en un sobre cerrado, el certificado de divorcio de Candy y Neil Ligan y el acta de nacimiento de William. Leer estos papeles aún provocaban en él un atisbo de rabia e indignación. Odiaba que, aunque ya sin validez, esos documentos alguna vez tuvieron peso legal y en vez de Granchester, William haya llevado el apellido Ligan por casi 4 años de su existencia. El pasado, otra vez de alguna forma atormentándolo, ya sin ningún sentido. Se sentó en la silla de su escritorio y soltó un resoplido. Cerró los ojos y se masajeó los párpados con la mano izquierda. Los abrió y continuó. Ahora, él leía el acta de adopción de su propio hijo. Pasó un dedo sobre la caligrafía con la que estaba escrito el verdadero nombre de su muchacho. William Thomas Granchester. De pronto el peso de los errores juveniles se sobrevino sobre sus hombros. Terry reflexionaba sobre cómo podía medirse la distancia que el tiempo había puesto entre los hechos y los errores y su presente. Nada de lo ocurrido había sido un mal sueño. Todo había ocurrido conforme los quiso el destino, y aquella era una verdad tan nítida como el sol sobre sus cabezas. Solo que el destino se encargó también de acomodar las piezas y darle finalmente una vida plena y feliz al lado de Candy. «Hola, papá». La voz de William, proviniendo del resquicio de la puerta,
lo sacó de súbito de sus cavilaciones. «Ah, William, llegaron. ¿Y Oliver?», dijo Terry sonriendo. «¿Qué tal la película? ¿Cómo está Luisa?». Ollie subió a ver a mamá. Todo estuvo bien. Luisa envió saludos para todos. «¿Qué haces?», lo interrogó el muchacho. «Reviso papeles, tiro lo que ya no es necesario guardar. Comenzaremos a empacar mañana. Esperaba que tu mamá se sintiera mejor para comenzar la mudanza. Voy a extrañar esta casa. Prácticamente crecí aquí». Terry se acercó a William y puso una de sus manos en el hombro de él. Miró todo a su alrededor, observando algunos detalles que había dejado de ver con la rutina. «Yo también extrañaré este lugar. Cada rincón de esta casa tiene dibujado un recuerdo de cada uno de ustedes. Siempre pensé que tu madre y yo envejeceríamos en esta casa. Papá, no te sientas triste. Lo importante es que nos estás poniendo a salvo a todos, alejarnos de Londres. Todos fingimos normalidad, pero la verdad todos caminan en las calles, mirando constantemente al cielo. Usamos lámparas para iluminar nuestros pasos entre la oscuridad. ¿Por cuánto tiempo mantendremos la entereza? Y podremos ser tan estoicos como para pensar que no nos afecta. Se trata de mantener la dignidad, de mostrarles que no van a doblegarnos, que la incivilidad nos afecta sí, pero que nos mantendremos firmes en nuestras convicciones y no daremos un paso atrás», expresó Terry con voz suave pero firme, sin dejar de mirar a los ojos a su hijo. Terry miró los papeles que acababa de encontrar y decidió tener esa conversación con William que había postergado por mucho tiempo, por años. Así que le preguntó al muchacho si tenía tiempo para hablar. «Claro, todo el tiempo que quieras», le aclaró William. Terry entonces se movió hasta la puerta para asegurarla, así impedir que fueran interrumpidos. Luego hasta la mesa de licores y se sirvió un trago. Le ofreció uno a William, pero el chico le recordó que no tomaba más que vino y en eventos sociales. «William, no sé qué intenciones tengas con Luisa». «Papá, las más honorables». Terry sonrió. Una sonrisa vasta y transparente, pero que también se dibujaba de los recuerdos. Se veía a él mismo a través de William. A esa edad, él era un hombre con los anhelos del amor rotos, pero su hijo estaba, en cambio, experimentando la floración del amor, del hecho fortuito y maravilloso de haber hallado a alguien en la infinitud de las casualidades con la que quieres compaginar su vida, porque es alguien con la que seguramente se complementa singularmente. «Me alegra por ustedes», dijo Terry de forma lacónica. Por unos minutos permaneció ensimismado, aturdido por los recuerdos que eran algunos tan dolorosos como felices. Ese momento único en Chicago cuando volvió a ver a Candy y tuvieron su primer encuentro íntimo y amoroso en el que coincidieron a William. Luego, el dolor mezclado con rabia y alegría de saber sobre el embarazo y después la angustia de ser padre y no poder acercarse ni a la madre ni al hijo. Años marcados por una profunda amargura y frustración que de cuando en cuando se teñían de una fugaz felicidad cada que recibía noticias de ella y de William. Y mientras Terry se perdía en un mar de emociones, reviviendo el pasado, el muchacho se acercó al escritorio y pudo detallar los documentos que, extendidos sobre el mueble, su padre había dejado. Reconoció el acta de nacimiento y leyó atento. Luego tomó el segundo papel y también lo leyó con detenimiento. Finalmente, el rompecabezas que representaba su origen y nacimiento
se armaba en su mente. ¿Es de esto que quieres hablarme?, preguntó William, sosteniendo su acta de nacimiento en la mano. Terry reaccionó comprendiendo por la mirada que le daba el chico que aquello fuera quizá más difícil para él explicarlo que para William comprenderlo. Un sí lacónico se desprendió de los labios del actor. Ambos se sentaron a continuación, uno frente al otro, y Terry sintió una gran necesidad de fumar, aunque aquello le era prohibitivo debido a la condición asmática de Duncan, así que se levantó de súbito y fue directo hasta la ventana para abrirla de par en par, y solo así se atrevió a encender el cigarrillo y hablar. Una vez te dije, cuando eras más joven, que cuando fueras mayor, te daría todas las explicaciones que te permitieran comprender las circunstancias que rodearon tu nacimiento, y porque siendo yo tu padre, me vi en la necesidad de adoptar a mi propio hijo. Lo recuerdo, agregó William. En verdad no sé por dónde comenzar, confesó Terry mientras se rascaba la frente con el cigarrillo entre los dedos. Te ayudaría a saber que sé parte de lo que vas a contarme, dijo William con una tranquilidad pasmosa. ¿Qué es lo que sabes? Una noche te escuché hablar con el abuelo Albert. Hablaban de un tal Neil Ligan y si él había salido de la cárcel. Y hablaron de mí. Sé que mamá estuvo casada con él, que él fue mi padre legal por unos años, que no era una buena persona y que tú nos alejaste de él con la ayuda de los abuelos. Pero sé que esa no es toda la historia, que hay mucho que aún no conozco. Siempre me he preguntado, y no quiero que creas que los juzgo, porque no lo hago. Los amo, papá, y sé que ustedes han tenido una gran historia de amor. Todos sabemos que se aman desde el colegio, pero me confunde el hecho de que yo haya nacido, que sea tu hijo cuando mamá estaba casada con ese hombre. Es posible que este relato pueda ser algo vergonzoso para ti, pero te narraré los hechos tal cual ocurrieron, William. No ocultaré nada, porque si bien sé que no es un hecho del cual me pueda sentir plenamente orgulloso, la verdad es que de ese acto de locura naciste tú, hijo, y de eso no nos arrepentiremos ni tu madre ni yo, jamás. Creo que conoces suficientemente bien nuestra historia y de cómo nos enamoramos, mi decisión de dejar el San Pablo para ir a América persiguiendo mi sueño de ser actor, y también empujado por el hecho de no querer perjudicar a tu madre, para preservar su honra. No entiendo, dijo el muchacho luciendo genuinamente más confundido. Entonces, Terry se levantó del sillón, se sirvió otro whisky y sirvió también uno para William, el que dejó reposando en una mesa cercana al sillón, donde permanecía sentado. Luego de dar un sorbo, comenzó a narrar de forma tan fiel como su memoria se lo permitió lo ocurrido la noche en la que Eliza Ligan les puso una trampa, logrando que las monjas del colegio San Pablo los descubrieran en el establo, y los eventos sucesivos hasta que fueron acogidos por el duque de Granchester en Wiltshire. Absorto, sin juzgar y sin preguntar, William escuchó con atención el relato de su padre, el que se extendió por tan largo rato que ambos perdieron la noción del tiempo. No puedo creer que tuvieron que pasar por tanto, dijo finalmente William cuando Terry concluyó. Puedes decirme lo que sientes, Will, lo que piensas. No me siento avergonzado si es lo que crees. Luego se acercó a la mesa donde Terry había dejado el whisky y tomó un trago, jugando con el líquido en el vaso por unos segundos. No quiero que mamá sepa que conozco los detalles. Ya sabes, ella sí se sentiría avergonzada conmigo y no quiero que se sienta así. Ven acá.
Terry extendió su mano para que William la estrechara con él. Luego lo atrajo con fuerza y le dio un abrazo. Palmeó su espalda con vigor y comenzó a besarle el cuello. Mi muchacho, mi William, cuánto has crecido, hijo mío. Estoy tan orgulloso de ti. En Terry comenzaba a ahogarse las palabras porque le fue imposible contener el llanto, conmovido al sentir que el abrazo de William se volvía más demandante y parecía volverse el niño que se abrazaba a él en medio de las noches en las que sufría miedos nocturnos. Así permanecieron largos segundos. Se separaron y Terry lo tomó por los hombros mirándolo fijamente, con una sonrisa ladeada que mostraba ahora más alivio que dolor. Su hijo era ahora de la misma edad que él cuando lo tuvo y demostraba una madurez de espíritu que le era admirable. Ahora iré a ver a mamá, le dijo William ofreciéndole una sonrisa. Está bien, iré en un rato más. Tras cerrar la puerta del estudio de su padre, William se dirigió a la cocina para tomar un vaso de agua. Lo bebió sin respirar. Se sentía agitado pero tranquilo. La confirmación de aquello que había vagado en su inconsciente por años de alguna forma lo aliviaba. Ahora, además, tenía la certeza de que las confesiones recientemente hechas por su padre debieron de exigirle mucho valor y entereza. Conocía suficientemente bien el carácter orgulloso de su padre, y hablarle como lo hizo desnudando las locuras y errores del pasado era sin duda de una valentía suprema. En su corazón se acrecentaba la admiración por él. Subió las escaleras y cuando llegaba a los últimos escalones, decidió tomarse unos segundos más. Se sentó y sonrió al escuchar las voces que provenían de la habitación de sus padres. Evelyn estaba despierta, sin duda porque era la voz de ella la que sobresalía por encima de la de su madre y Oliver. En medio de la incertidumbre del miedo reinante, estar en casa se sentía como un bálsamo que calmaba cualquier tipo de turbación. Entró al cuarto y la escena no podía ser más usual. Evelyn, tumbada al lado de su madre, apoyando su cabeza en el pecho de ésta. Oliver, recostado a los pies de ambas, acariciando sobre las sábanas los pies de Candy, que con su singular sonrisa ahora lo recibía. Se sintió otra vez un niño y el impulso de buscar para él un espacio en la cama matrimonial. Viendo sus intenciones, Candy se corrió haciendo que Evelyn también lo hiciera, abriéndole un espacio a su lado. ¿De qué hablan?, preguntó el muchacho mientras se quitaba los zapatos. Evelyn tendrá su última función en 2 semanas, le explicó Oliver. Entonces vendré, dijo decidido William mientras extendía su brazo sobre el cuerpo de Candy para tomar la mano de su hermana. También quiere quedarse en Londres, pero papá no quiere que ninguno de nosotros se quede. Will, ¿por qué no me apoyas? Tú podrías hablar con papá para que me deje quedar un tiempo más aquí. Papá no va a permitirlo, agregó Oliver soltando un suspiro mientras se dejaba caer sobre la cama. ¿Por qué todo tiene que ser tan complicado? ¿Por qué? Se quejó Evelyn mientras soltaba un sollozo. Si no puedo quedarme en la compañía, al menos quiero hacer algo útil con mi vida. Puedo estudiar enfermería. Puedo ayudar en medio de esta guerra. Son solo 3 meses y estaría cerca del abuelito y no dejaría la compañía. El abuelo se irá con la duquesa a Wiltshire, le recordó William. Cuando Terry regresó a su habitación, no pudo más que sonreír con el cuadro. Evelyn continuaba con sus lamentaciones, a pesar de que él fue firme al anunciar que toda la familia, a excepción de William, se irían a Stratford.
Sé, en verdad que esto puede ser difícil para todos, incluso para mí. Perderé excelentes actores al trasladar la compañía a Stratford y una plaza teatral en Londres. Sus hermanos menores cambiarán de escuela, perderán amigos. En verdad, Evelyn, sé el tipo de sacrificio que te estoy pidiendo, pero lo hago para mantenernos a salvo. A Terry le dolía profundamente que Evelyn viera truncada su carrera, y aunque en ese momento no se lo dijo, uno de los planes en su mente era sacarla de Inglaterra y enviarla a Nueva York solo cuando una travesía por el Atlántico fuera seguro para embarcaciones civiles. Cuando la guerra fue declarada, el primer impulso de Terry fue el de enviar a Estados Unidos a toda su familia para reunirse con Eleanor en Nueva York y que pudieran quedarse allí o instalarse en Chicago con los Arley. En América, Evelyn podría desarrollar su carrera como bailarina, pero un hecho le hizo cambiar su opinión y sostener la idea de llevarlos a la campiña inglesa, mantenerse unidos, alejarse de Londres y los posibles bombardeos. Los nazis habían hundido un transatlántico lleno de pasajeros civiles. El SS Atenea se convirtió en el primer barco de nacionalidad británica hundido por la Alemania nazi el 3 de septiembre de 1939. No hubo sobrevivientes. La mayoría de los pasajeros eran mujeres y niños. La noticia no trascendió a los medios de forma inmediata, pero Mike, que era un hombre del SN, conoció de esta y otras noticias tan escabrosas en el puerto de Londres. Los alemanes, en una estrategia por doblegar a Inglaterra, inundaron el Atlántico de potentes submarinos y comenzaron una operación de destrucción de barcos mercantes. Para Terry era sencillamente impensable la posibilidad de que toda su familia subiera a un barco en ese momento. 2 semanas después, los Grantchester volvieron a reunirse en pleno para asistir a la última función de la Voyager en el Teatro de la Ópera de Londres, a excepción de Duncan, que tuvo que quedarse con una niñera junto al pequeño Mike. Toda la familia asistió, incluyendo a Martha y Mike. Y Terry pensó durante todos esos días en las posibilidades rotas de Evelyn por causa de la guerra. En un momento en que florecía como bailarina, con la ayuda de Mike, hizo averiguaciones sobre una escuela de ballet en Birmingham, pero aún no estaba claro si esa sería una solución viable para la chica. Esa noche, cenaron en el Criterion para agasajar a Evelyn. De alguna forma, se despedían de Londres y de todo lo que la ciudad les había entregado por años. Allí se enamoraron décadas antes. Allí encontraron la paz y tranquilidad que necesitaban para formar una familia, dejando los dolores del pasado. A la mañana siguiente, con un nudo en la garganta, pero reconfortado de que era aquel un acto para salvaguardar lo únicamente importante para su vida, Terry cerró la puerta de la casa de Kensington, dejándola inundada de recuerdos de la vida en pareja, de la vida en familia, de su querida tropa. Londres bajo fuego. Entre septiembre de 1940 y mayo de 1941, la Luftwaffe nazi desplegó una campaña de bombardeo sistemático contra Inglaterra, conocida como Blitz Relámpago. Los ataques se cobraron la vida de unos 43,000 civiles, siendo quizás su episodio más terrible el que tuvo lugar en Londres el 29 de diciembre
de 1940. En apenas unas pocas horas se lanzaron cerca de 100,000 bombas que provocaron una colosal tormenta de fuego en la ciudad. Fin. Me da nostalgia este fic, chicas, porque a mí me encanta la historia. Adoro la historia. No puedo negar que en la escuela yo era amante de la historia cuando se llegaba la clase. Y a pesar de lo doloroso que ha sido mencionar la Segunda Guerra Mundial, la Primera Guerra Mundial, las cosas que pasaron, es hermoso encontrar una historia que está en esa época y si es con esta pareja que amamos y seguiremos amando, al menos yo, por el resto de mi vida. Es hermoso, chicas, de verdad, es precioso. Llegamos al final, chica, de esta historia. Ojalá y mi querida Lizzie continúe con esta gran historia. Ella trae una gran sorpresa, no puedo decirla. Yo solamente sé que nos trae grandes sorpresas. Y ojalá la tengamos pronto, porque se viene bueno, chicas. Pero bueno, no me queda más que despedirme, chicas, despidiendo otro gran fic. Agradecerle a mi querida Lizzie Villers, que de verdad desde que yo la conocí ha resurgido en mí cosas que yo había dejado a un lado en mi vida personal y las estoy retomando, y es tan satisfactorio que sin Lizzie y las apasionadas yo no estaría aquí con ustedes narrando estas maravillosas historias, estos maravillosos fic. No me queda más que agradecerles, chicas. Les mando un fuerte abrazo. Cuídense. Se despide de ustedes Alfonsina, la chica de los labios rojos, y de parte de las apasionadas. Nos escribimos, nos leemos y nos escuchamos en el siguiente fic. Adiós.